Que tal, como estades? Neste 25N Día contra a Violencia Machista queremos poñer o foco en todas esas mulleres que sufriron a durísima represión franquista tras o golpe do 36. As estatísticas falan de alo menos 400, pero todos os estudosos coinciden en que son moitas máis. Sabemos que 8 foron executadas tras seren sometidas a consellos de guerra, que 72 morreron paseadas e outras 320 foron encarceradas, pero a todas elas hailles que sumar os centos de mulleres ás que os fascistas agrediron, humillaron, insultaron, raparon e desprezaron durante décadas. Hai nomes que temos gravados na nosa memoria, como os de Amada García ou María Vázquez, fusiladas en Ferrol e Miño, ou os de Juana Capdevielle, María del Valle, paseadas na Coruña en Ourense, ou os de Enriqueta Otero e Carmen Rodríguez Nogueira, encerradas en prisión e brutalmente torturadas. Mestras, guerrilleiras, dirixentes políticas e sindicais estaban no punto de mira dos fascistas, pero tamén as nais, mulleres e irmáns dos inimigos do réxime. Nesta 25N queremos lembrarnos de todas elas, pero tamén de todas esas nenas e mozas que foron encerradas durante anos en reformatorios franquistas porque non encaixaban coa moral católica imposta polo réxime fascista. Arredor de 40.000 rapazas en toda España pasaron algún momento da súa vida por estes centros, moitas delas en Galicia. É moi difícil dar unha cifra exacta. Sábese que na provincia da Coruña, por exemplo, estiveron ingresadas unhas 490 ata mediados dos anos 60. E nos 70 había unhas 300 en toda Galicia, 126 delas en liberdade vixiada. Pero estes centros permanecerían abertos aínda durante moitos anos máis, ata mediados da década dos 80, cando a ditadura xa expirara e España tiña xa unha constitución democrática. Belén López Cillero estudou a realidade destas rapazas na provincia da Coruña. Cualquier motivo era bueno para rehabilitar a una mujer caída o en riesgo de caer, como decían ellos. Hoxe na Ferida Aberta no 36 contaremos vos 3 historias, as de Paca Blanco, Loli Benito e Eva García. As 3 foron vítimas do Padroado de Protección á Muller e as 3 acabaron en relacións tóxicas e violentas tras conseguir sair destas institucións. Eva, que faleceu hai 3 anos, acaba de ser recoñecida como vítima do franquismo. Mi padre me lleva al Tribunal Tutelar de Menores y les dice, está embarazada, mirad a ver qué hacéis con ella. Meses atrás yo había denunciado que él abusaba de mí, nadie lo tuvo en cuenta después y lo único que sentías es miedo porque no sabes lo que va a pasar. Yo no sabía ni de embarazos, ni de partos, ni de nada. A mí el hecho de que me dijeran que tenía un bebé dentro y claro, yo pensaba, ¿cómo narices va a salir esto de ahí? Me metieron en una celda de castigo que era un cuartucho donde no podías ponerte ni tumbada ni de pie, donde no había luz ni eléctrica ni de la calle y donde no sabías si era de día o de noche ni sabías si te ibas a morir allí. Cuando tenías sueño y te hinchabas de llorar te dormías y cuando se pasaba el sofocón te despertabas y seguía siendo oscuro. Allí te ponían una lata para hacer tus necesidades y al día te metían una bandeja con comida sin sacarte la lata de la porquería que habías echado. Le escribe una carta en la que le dice que no sabe muy bien, que ella cree que siente algo por la señora de la casa, que cree que se ha enamorado de la señora de la casa. La denuncia por homosexual, la someten al día siguiente a un procedimiento judicial sumarísimo, que era el tipo de procedimientos que la normativa del Tribunal Tutelar prevé para los menores. Es decir, mientras en algunos despachos, ¿no?, se negociaba el texto constitucional, pues en otros despachos se juzgaba a niñas sin derecho a abogado y procurador por haber escrito una carta diciendo que creía sentir algo por una mujer. De contado imos con todo isto, pero ademais este 25 de novembro temos a mirada posta en Ferrol. A cidade departamental acolle este martes 2 vistas xudiciais coas que se pretende reparar a memoria de 2 vítimas do franquismo. Falamos, por un lado, do capitán de Infantería de Mariña Miguel Mendiguchía, encerrado e fusilado en agosto do 36 en Ferrol por manterse fiel á República, e por outro, de José Varela, encerrado varios anos no Castelo de San Felipe tras ser condenado a prisión no 42 por atoparse no seu poder un discurso escrito do dirixente socialista Indalecio Prieto. Carmen é a neta de Miguel, Pepe, un dos fillos de José. O 25 de agosto levan a meu avó
ao antigo cementerio de Canido en Ferrol, e ali o asesinan xunto a outras 17 persoas máis. Nos sempre tivemos en mente a posibilidade de restituir a memoria do noso pai, pero non encontrábamos o xeito, hasta que meu irmán Paco veu unha noticia de que unha iniciativa ao amparo da Lei de Memoria da Historia Democrática pois conseguira anular un Consello de Guerra. E dixo, hombre, pues podemos seguir este mismo camiño. E aí foi como empezamos. Aprazada por problemas de logística a vista xudicial que se ia celebrar en Alacante pola morte de Teófilo del Valle, a mans da policía franquista. Este rapaz de Silleda de 20 anos foi abatido a tiros durante unhas protestas rexistradas en Elva en febreiro do 76. O pasado 20 de novembro estaba chamado a declarar o ministro franquista Rodolfo Martín Villa, pero a vista quedou aprazada ata febreiro por problemas de logística. Jun Quiñoneros, de CEACUA. Pensábamos que iba a hacerse posible, pero han encontrado esta excusa de logística y bueno, es una manera también para ellos de ganar tiempo. Localizados nunha fosa común de Luou os corpos de 4 vítimas da represión franquista. Crese que pertencen a Manuela Grasarca Jaraville, Ricardo Fernández Carlés, Vicente López Novo e Florentino Palacios Menéndez. 4 guerrilleiros antifranquistas pertencentes á agrupación de Benigno Andrade Foucellas que foron abatidos nun enfrontamento armado coa Garda Civil o 19 de maio de 1948. Os seus corpos foron exhumados polo Grupo Istagra da Universidade de Santiago e agora toca realizar as análises xenéticas para poder identificar correctamente os corpos. Pero as expectativas son moi boas, como avanza o decano da Facultade de Historia de Santiago, Antonio Míguez Macho. Parece que os primeiros resultados que estamos obtendo sí que son positivos, non? É certo que tamén, neste caso de Luou, estamos tratando cunha violencia que, aínda que está dentro do arco, digamos, temporal do que é dende o golpe ata o final da ditadura, fálanos dun tempo distinto. E nese sentido creo que nos pode estar axudando a que puidéramos dar xa nesta primeiro intento, non, cos restos onde efectivamente estaban. As estatuas do mestre Mateo espoliadas polos Franco regresan o 11 de decembro a Compostela. Abandonarán o Pazo de Meirás e serán instaladas no Museo do Pobo Galego, despois de que o Supremo ordenara en xuño a súa devolución ao Consistorio de Santiago. Anunciou unha alcaldesa, Goretti San Martín, coincidindo co 50 aniversario da morte do ditador. Non se trata só únicamente dunha recuperación de 2 obras de arte, senón que se trata dun acto de xustiza histórica, dun acto de dignidade colectiva, de recuperación do noso patrimonio. Pero ademais este Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres recuperamos a historia de Dolores Rodal Blanco, Lola. A vida desta veciña de Cangas do Morrazo rompeu en 1000 pedazos cando non tiña máis de 15 anos. Os fascistas prenderon os seus pais e a un dos seus irmáns, ao que pasearon en Ponteareas. Ela e a súa irmá Pilar quedaron soas, como lle contaba a propia Lola o documentalista Antonio Caeiro. ¿No es aquí la casa de José Rodal? Sí, ¿qué le pasa? Nada. ¿Usted es la señora? Sí, acompáñenos. E dixera, señor, deixe ir arriba. No, para o que é para dar unha pequena declaración. Viene ben así. Vamos, xa desconfiou para onde iba. Estaba claro para onde iba, e así foi. Que a levaban a matar cerca de Marín, levaron a ela e a outra rapaza que xa traían de Marín. A rapaza a matan mesmo na praia, e a ela a levan un pouco máis hacia o monte, lle disparan, pero ela non morreu. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Eran as caídas, mozas as que o réxime consideraba rebeldes, desobedientes e descarriadas, rapazas que non encaixaban coa moral imposta polos fascistas tras a vitoria do alzamento do 36 e que foron encerradas nos 900 reformatorios do Padroado de Protección á Muller que o réxime distribuiu por toda España, moitos deles en Galicia. Estiveron funcionando entre 1941 e 1985. Alí eran humilladas, maltratadas e insultadas polas responsables destes centros
centros adscritas a congregacións religiosas. Unha realidade que ocorreu durante décadas diante dos nosos propios ollos, pero que permaneceu ata hai ben pouco invisibilizada. Belén López Cillero leva anos investigando este tema. É autora do libro Nacional Catolicismo y Patriarcado, el Patronato de Protección a la Mujer y su Junta Provincial Coruñesa. Que tal, Belén? Moi boas. Hola, moi buenas tardes. Uns lugares creados para encarreirar, digamos, ou reeducar as mulleres que non encaixaban nesa moralidade imposta polo franquismo, non? Eso es, efectivamente. Bueno, realmente había muchísimos motivos por los cuales una celadora de la moralidad, que era el primer nombre que recibían estas señoras ultracatólicas que iban por la calle vigilando las zonas calientes, ¿no?, que decían, los motivos podían ser muchísimos, desde que escribiera un informe el cura, el alcalde, en la policía, o que estas mujeres te vieran por la calle besándote con un novio, en la última fila del cine haciendo algo sospechoso, saliendo hasta tarde, bueno, pues iban por piscinas, playas, en fin, cualquier motivo era bueno para rehabilitar a una mujer caída o en riesgo de caer, como decían ellos. Algúnas destas rapazas tamén chegaban porque as ingresaban as propias familias, non? Sí, ou eran as menos? Sí. En muchos casos eran las que se llaman, bueno, podría ser o las internas de pago, porque también las había. Entonces estas eran mujeres que bueno, de alguna forma mostraban alguna disconformidad con lo que estaba pasando, con el régimen, con la forma de vida que se le estaba imponiendo a ellas como mujer, y querían pues un poco encauzarlas para ser una buena mujer nacional católica, ¿no? Sus familias burguesas. Por otro lado, sí que también había familias pues que eran pobres de solemnidad y que en un momento dado veían interesante y necesario que su hija estuviera encerrada y le dieran de comer y la mantuvieran. O sea, este caso también existía. Claro, e no momento no que traspasaban o umbral, atopábanse cun entrapado represivo que buscaba reeducalas a bases de malos tratos e de humillacións, ¿no? Como funcionaban no interior bueno, deses mira, lugares? en el momento en que se captaba a la mujer y se le vigilaba, pues lo que hacían era al internamiento llevarla a un centro de orientación y clasificación, un COC. Por ejemplo, en Galicia no había, pero en las consultas de los médicos hacían exactamente la misma función. Su primera prueba era la de virginidad. Tenían que comprobar si estaba completa o incompleta. En caso de una cosa o de otra, los centros iban a ser o de prevención o de reeducación. Entonces, bueno, aproximadamente en los COCs o en exámenes estaban una semana. Y entonces ya se las enviaba al centro. Normalmente te enviaban a un centro que estuviera bastante lejos de tu provincia, porque intentaban cortar con tu entorno de forma absoluta, ¿no? Que no tuvieras contacto ni con familia. Cuando la familia venía a visitarte siempre había una monja delante incluso, y que tampoco hubiera amigos o amigas o gente que te pudiera echar un cable. É dicir, que estaban como presas, realmente, Sí, ¿no? no, estaban completamente presas y sin haber pasado juicio, claro, era así. E que perfil tiñan estas rapazas? De que idades eran? Durante canto tempo podían estar ali? Pues mira, en el año 41, que fue cuando se creó el patronato franquista, era un poco más laxo, era pues a lo mejor entre los 14, 21, y lo que quiero decir con más laxo es que necesitaban un informe del padre, que normalmente era el que tenía la tutela. Bueno, había una serie de requisitos, un informe de ella para tenerlo en cuenta, le daban un poco de vuelta a lo que es el encierro, aunque al final normalmente siempre llegaban al mismo final, ¿no? Si el padre en un caso no estaba de acuerdo, lo acababa estando, ¿no? Siempre. Pero a partir del año 52 se modifica la ley y tenían potestad absoluta para hacer lo que quisieran con la vida de las chiquillas entre 14 y 25 años. E como era o seu día a día? Bueno, pues la verdad que el día a día era bastante monótono en general, porque clases lectivas no tenían un par de horas, 3, o incluso eran voluntarias, ¿no? Entonces su día era rezar, limpiar a destajo el colegio. Bueno, es que hay datos tan escabrosos como que hasta tenían que desatascar un váter con la mano y sin guantes, ¿no? Entonces, bueno, se dedicaban a esto, y luego por las tardes era constante la explotación laboral.
Entonces trabajaban en diferentes talleres, o bien hacían bordado, o bien, bueno, han trabajado hasta para el Corte Inglés, hacían muñecos que se rellenaban con caramelos, bueno, trabajaban 5, 6, 7 horas todas las tardes, cuestión que no era opcional. Y por supuesto E no cobraban? era remunerada tampoco. Non era remunerado. No, bueno, a ver, mira, hubo algún centro, de hecho Consuelo García del Cid nos cuenta siempre que, bueno, cuando te portabas mal normalmente te movían a otro centro, peor que el tuyo, para que un poco te suavizaras. A Consuelo la movieron a un centro que había en Barcelona, que era pues realmente muy duro, y le sorprendió que cuando llegó fin de mes le dieron, bueno, pues le dieron como una limosna, ¿no? Un pago, pero fue el único sitio en el que ella vio un pago. El resto de los testimonios jamás en la vida vieron nada, ¿no? Y realmente era una fuente muy, muy grande de ingresos para las congregaciones religiosas. E supoño que algunhas destas rapazas que chegaban a estes centros facíano embarazadas. Que pasaba con eses bebés? Claro, no, había un centro, había como dos, pero bueno, el principal era la maternidad de Peñagrande, en Madrid. Entonces ahí había como aproximadamente entre 300 y 400 criaturas embarazadas. Entonces de toda España el patronato las enviaba allí. Y aquello era pues un régimen absolutamente carcelario de maltrato, con la vejación añadida del insulto por haber sido una golfa, haberte acostado con gente y con la intención siempre de quitarte a tu bebé por las buenas o por las malas. Y quitaban bebés, ¿no? O sea, quitaban muchos bebés. Ellas comentan que cuando se iban a la enfermería lo pasaban muy mal, porque era el momento en el que de repente aparecían y decían que ese bebé había fallecido. Entonces, por ejemplo, Paca Blanco dice que una vez se lo intentaron llevar, le agarró al bebé y dijo que de ninguna manera, ¿no? Pero sí, claro, desaparecían muchísimos y luego también estabas muy coaccionada para darlo en adopción. ¿Dónde vas a ir tú, que eres una muerta de hambre, etcétera, etcétera? ¿Qué vas a hacer en la calle con el bebé? Te lo van a quitar igual. Había centros deste tipo por toda España. Aquí en Galicia, como estaban organizados? Cantos centros había? Aproximadamente cantas mulleres pasaron por eles? Bueno, yo te puedo hablar un pouco de centros de La Coruña, Coruña, de patronato. Bueno, pues mira, concretamente en la ciudad de Coruña estaban Adoratrices, que Adoratrices es localizado por la zona de la Gra del Orzán, al lado del observatorio. Estaba Religiosas de María Inmaculada, que tenían un centro en Puerta Real, muy conocido, que era, en algún momento fue también residencia de estudiantes, que también ya he tenido algún testimonio que el trato también era incluso vejatorio hacia las que eran de pago, que pagaban 40.000 pesetas al mes, a lo mejor, ¿no? En el año 97 me decían. Pero también había ahí niñas tuteladas, y esas eran, como me comentaba la de pago, esas eran las esclavas de las monjas, textualmente me lo dijo el otro día. Después también estaba, de la misma congregación, Religiosas de María Inmaculada, en Bañobre, al lado de Miño, un centro, pero este era más de menores, aunque bueno, había un poquillo de todo también, había alguna chica un poco mayor. Y luego está Las Oblatas, en el Portazgo, que ahora mismo es un centro de la tercera edad privado, y que también funcionaron desde el año 67. Cantas rapazas pasarían por eles? Me hablas de La Coruña un pouco? Sí, os datos dos que ti dispón. Mira, es muy difícil, muy difícil estimarlo, porque yo siempre menciono, cuando quiero dar un número, una publicación del propio patronato en el año 65 que dice que desde el 41 en la provincia de A Coruña habían sido encerradas 490 criaturas. Yo creo que a partir de ahí fueron otros 20 años de patronato, digamos, legal, entre comillas, que pasaron muchísimas más, porque el número de plazas en los colegios siempre fueron aumentando. Y luego, bueno, pues la constancia que tenemos ahora y lo que estamos descubriendo de que, aunque el patronato se disolviera en el 85, todo esto perduró, como te comentaba antes, hasta el año 79, que tenga yo pruebas. Entonces, es ya un número, son tantísimos años que decenas de miles de chiquillas.
Sí, porque se comenta eso, rapazas incluso na década dos 90, non? Que Sí. seguían ali ingresadas, non? E como é posible que en plena democracia se seguiran utilizando estes métodos? Bueno, mi teoría, bueno, realmente en lo que fue la llamada transición, pues había un presidente que era Adolfo Suárez, que pertenecía al Opus Dei y que además había sido de la Falange. Yo no sé si en aquel momento lo era, pero bueno, había esta tendencia. Luego da igual, porque vino Felipe González, quien fuera. Yo creo que básicamente le importábamos bastante poco. Por deixadez, quizáis, ¿no? Sí, bueno, y porque las mujeres tampoco importaban mucho, ¿no? Y una vez más estuvo Cortezo, hubo en los años 70, en el 76 creo que fue, entró un hombre a presidir el patronato que realmente un poco fue la esperanza, ¿no? Que fue el que empezó a decir que esto era una barbaridad, pidió informes y dijo que esto tenía que cambiar, Jaime Cortezo. Y este hombre no duró ni un año en el puesto. Entonces ya es raro, ¿no? Que te van echando cuando quieres hacer algo y que esto se perpetúe. Y bueno. Non quero nin imaginar qual era o trato que podían recibir as mozas e mulleres lesbianas nestes centros. No, las mujeres lesbianas o que ellas podrían imaginar que lo eran, ¿no? Porque fíjate, dar un abrazo a una compañera cuando necesitas tantos abrazos, pues podría pasar, ¿no? En algún momento. Esto eran los psiquiátricos. El final de una mujer que pudiera o no pudiera ser lesbiana, pero les pareciera, era siempre, tenían un apartado, el patronato, en el psiquiátrico de Cienpozuelos, en Madrid. Y entonces, bueno, pues las derivaban allí. Había otro más en Ávila, en Arévalo, por esa zona, pero normalmente las llevaban al de Cienpozuelos y allí tenemos constancia, por cosas que decían las propias monjas, que se les practicaba electroshock, comas insulínicos y estaban hipermedicadas todas. Muchas desaparecieron. Non sei se algunha destas víctimas ou dos seus familiares denunciou en algún momento que ali ocorría. Pues mira, el problema no se denunció nunca y luego, bueno, claro, estamos hablando, quieres comentar un poquito ya al final, ¿no? Porque al principio no tenía ninguna potestad nadie de denunciar, o sea, pero al final tampoco, pero es que lo que pasaba también es que no, las familias en realidad no sabían exactamente lo que pasaba allí dentro, no lo sabía nadie, porque las cartas el correo era interceptado totalmente y cuando había visitas, pues como te comentaba, había siempre una monja delante. Ti estiveches durante anos investigando estes centros, non, para sacar adiante este traballo. Sí. Supoño que sería complicado acceder a arquivos e a fontes para intentar armar este puzzle, non? Ya, eso es algo que esperamos que pronto pueda ir cambiando. Sí, efectivamente, pues empiezas un poco por el Ministerio de Justicia, que era de quien dependía el patronato, que dicen que no hay nada, que todo está desaparecido, que bueno, que queda como la mitad, que como mucho en archivos provinciales. Bueno, entonces tú sigues indagando, luego me han dicho que en el del Reino de Galicia tampoco tiene absolutamente nada. Entonces, finalmente sí que llega a la conclusión de que había en Lugo y había en Pontevedra, cuando hablamos de Galicia, hay fondo en alguna ciudad más, pero aquí solo hay. En Lugo sí que efectivamente intenté ir a revisarlo, me dijeron que como no venía de una universidad no me podían dejar, sorprendentemente, y cuando llegué a Pontevedra, pues ahí sí, ya ahí fue una gente como súper sensibilizada con el tema, estudiaron un poco mi propuesta y puertas abiertas, ahí pude hacer una investigación, de verdad, 400 expedientes pude revisar gracias a los técnicos y a la directora de ese archivo y bueno, es de donde más pruebas he sacado, ¿no? De todo. Crees que temos unha asignatura pendente con estas mulleres, sería necesario reparalas de algunha maneira de todo o dano que sufriron durante todos eses anos? Bueno, realmente es un poco mi motivación. Yo siempre comento que un día me mandaron un artículo y ya no hubo vuelta atrás y tuve que seguir investigándolo, ¿no? Y yo creo que ellas están ya dañadísimas, el trauma no se va a curar nunca, pero el perdón no sabemos si llegará por parte de ellas, es una cuestión de ellas, pero la reparación yo la veo realmente necesaria, ¿no? Pois, Belén López Cillero, moitas grazas polo teu traballo e grazas tamén por querer compartilo aquí connosco. Muchísimas gracias a ti, Nuria. Nico. Bueno, yo primero entro en el reformatorio a través del Tribunal Tutelar de Menores.
cometí el error de decirle al psiquiatra que me asignaron, le dije que mi padre abusaba sexualmente de mí. Y bueno, él mandó un informe al Tribunal Tutelar de Menores y el Tribunal Tutelar de Menores me llevó al reformatorio. A estes centros do Padroado de Protección á Muller foi parar con tan só 12 anos Loli Benito. Vítima dos abusos do seu pai, quedou embarazada ata en 2 ocasións, a primeira con só 14 anos. Viuse obrigada a dar os pequenos en adopción. Tardou 27 anos en reencontrarse con eles. Hoxe, Loli accedeu a contarnos a súa historia na ferida aberta no 36. Yo hubiera entendido que me hubieran llevado a un colegio, un internado, ¿vale? Que me hubieran sacado de mi casa, porque, bueno, mantenerme en mi casa y detener a mi padre, pues tampoco hubiera sido, una solución. Sería dejar a toda mi familia sin el sustento, que era el sueldo de mi padre. Ahí lo puedo entender. Puedo entender que me hubieran llevado a un internado, pero no entenderé nunca por qué a un reformatorio. ¿Qué era lo que había que reformar de mí? ¿Qué es lo que te encontraste allí? Bueno, pues allí lo que me encontré, pues algo que no tenía nada que ver con mi vida. Era gente que sí que es verdad que tenían, como se suele decir, más calle. ¿Sabes? Ellas sí que habían estado en manifestaciones, a lo mejor alguna había estado con su novio en aquel momento, pero es que ese no era mi caso, es que yo no tenía nada que ver con eso. Y cuando llegaste allí, ¿cómo era tu día a día? ¿Cómo eran tus rutinas, Loli? Bueno, mira, es que yo llegué y directamente me desubiqué. Porque había muchas chicas de muchas edades. Yo realmente era de las más pequeñas que había, si no la más pequeña. Y según entras, lo primero que te preguntan es, ¿tú fumas? A ver, yo no fumaba, pero claro, tu cabeza trabaja muy deprisa y yo pensaba dentro de mí, esto de fumar me da a mí aquí como un estatus. Entonces dije, sí fumo. Y me preguntan, ¿qué fuma? Digo, yo Fortuna. Lo primero que se me ocurrió. Y a partir de ese momento, imagínate, en un colegio de niñas nos daban 6 cigarros todos los días. Y luego había otra cosa curiosa, que lo veo curioso ahora, porque los domingos por la noche sí que había chicas que salían los fines de semana. Y entonces, cuando volvían el domingo, nos daban una bebida que nosotros la llamábamos la vaca verde. Y era pipermín, con leche. Yo creo que como para tranquilizarnos un poco, así. Bueno, yo es que, claro, a mí me daban esos cigarros que yo no fumaba, y lo que yo hacía, lo que yo aprendí, es que yo allí solamente aprendí cosas malas, es que no aprendí nada bueno, pero yo aprendí a trapichear con los cigarros. Digo, bueno, si yo no los fumo, pues entonces a estas chicas que salían y entraban los fines de semana, yo se les cambiaba por gominolas. Tú llegaste allí después de un infierno que estabas teniendo dentro de tu propia casa. Tengo entendido que llegaste a quedarte embarazada como consecuencia de las violaciones de tu padre, ¿no? Sí. Bueno, es que yo me escapé del reformatorio, aún sabiendo que lo que me esperaba en casa, pero es que lo que había en el reformatorio era bastante peor. Entonces, bueno, me escapé, me volví a mi casa y claro, siguieron los abusos hasta que me quedo embarazada. ¿Y en ese momento qué pasa? Pues en ese momento mi padre me lleva al Tribunal Tutelar de Menores y les dice, está embarazada, mirad a ver qué hacéis con ella. Pero él no asumió su... No, para nada. O sea, pero ni él lo asumió,
Ni nadie lo dio por sentado. O sea, si meses atrás yo había denunciado que él abusaba de mí, nadie lo tuvo en cuenta después. Es decir, a él no le ocurrió nada, ¿y tú cómo llevaste ese embarazo? Pues a mí me llevaron a Peñagrande, me llevaron a Madrid. De nuevo el Tribunal Tutelar de Menores me lleva a Peñagrande, a Madrid, y bueno, yo pasé allí el embarazo pues como lo pasábamos todas, trabajando, porque sí que es verdad que nos hacían trabajar mucho. Allí hubo unos talleres que nos traían trabajo y, a ver, trabajar no era una opción, o sea, tú llegabas y tenías que trabajar y ya está. Y yo, en mi caso, por ser menor, yo no podía cobrar. No cobraba nada porque yo era menor, yo estaba tutelada. Lo que yo no entiendo es cómo encaja una niña tan pequeña una situación así, un embarazo, una maternidad prematura. Supongo que muchísimas dudas y muchísimo miedo en ese momento, ¿no? Mucho miedo, porque yo llegué allí y vi el hogar de gestantes, un montón, pues como 20 o 20 y tantas mujeres, todas embarazadas de distintos meses de gestación, y lo único que sentías es miedo porque no sabes lo que va a pasar. O sea, yo no sabía ni de embarazos, ni de partos, ni de nada. A mí el hecho de que me dijeran que tenía un bebé dentro y claro, yo pensaba, ¿cómo narices va a salir esto de ahí? Claro. ¿Sabes? Yo todavía pensaba que todos los niños nacían con cesárea, imagínate. Porque yo decía, es que no hay otro sitio por donde pueda salir. ¿Y cómo fue ese parto? Horroroso. Yo me puse de parto. Allí por la noche te cerraban con llave. Y a mí me encerraron en maternidad con la comadrona. Te meten en una habitación que era lo que nosotros llamábamos la dolorosa, que era una habitación simple con una cama de metal blanca y ya está, y te quedas allí, y la comadrona estaba en otra habitación durmiendo. Yo en mi caso la verdad es que como tenía tanto miedo porque claro, a mí me dolía muchísimo y las compañeras me habían dicho te va a doler mucho más, y yo decía bueno, mucho más hasta dónde me tiene que doler. Y entonces yo llamé a la comadrona una vez, me acuerdo, después de las 10, cuando ya cerraron las puertas, llamé a la comadrona, me dijo, no, me miró, me hizo una exploración, me dijo, no, eso no está para ahora, tranquila, esto tú aguanta porque esto va para largo. La volví a llamar porque me dolía más y más seguido y me dijo que ya ni me miró, o sea, llegó y me dijo, vamos a ver. Si tú me vas a estar llamando cada hora, no me vas a dejar dormir y vamos a ver cómo te puedo atender el parto mañana por la mañana. Claro, yo ya estaba muerta de miedo. Yo ya tenía miedo por el parto, tenía miedo por los dolores que tenía. Y más cuando me dijo mañana por la mañana, yo decía, Dios mío, que voy a estar toda la noche así. Y es que me dolía muchísimo. Y efectivamente fue así, o sea, no la volví a llamar porque me quedé muerta de miedo. Yo dije, Dios mío, si la vuelvo a llamar, ¿qué va a pasar? Entonces, no la volví. ¿Y aguantaste? Sí, aguanté toda la noche hasta por la mañana, ya cuando ella se levantó como a las 7:30, a las 8 de la mañana por ahí, y ya me dijo, venga, esto ya está, vamos a la sala de partos. Y andando, imagínate, yo andando con los dolores ya de finales del parto, andando por el pasillo, sola, por supuesto, porque ella no te iba a ayudar, y nada, te subes a la camilla y ya. Y así, ¿y qué pasó con ese bebé? Yo lo tuve conmigo, mi hija nace en junio, mi madre, que es la persona a la que yo más quiero en el mundo, muere en diciembre. Para mí se hunde, todo mi mundo se hunde porque yo siempre tuve la esperanza de volver a casa de mi madre, porque yo adoraba a mi madre. Entonces,
pues se acabó la posibilidad de volver a mi casa, ya se había terminado, y mi padre vuelve a visitarme en la Semana Santa del año 83. Y en la Semana Santa del año 83, con el permiso de las monjas, vuelve a visitarme y me saca los 4 días de Semana Santa, me lleva a un hostal, con mi hija, por supuesto, vuelve a abusar de mí esos 4 días y me vuelve a dejar embarazada otra vez. Otra vez. Sí. Y ya, bueno, ese niño nació en diciembre de ese mismo año. Y a partir de ahí ya fue cuando ya empezaban a desmantelar Peñagrande. Ya cada día cuando nos levantábamos faltaba una monja o dos, o ya no había esto, ya no había lo otro, había zonas que estaban cerradas, ya estaban desmantelando todo aquello. Y bueno, yo estuve ahí hasta que cerraron, porque luego nos llevaron a otro centro que era en Arturo Soria, y allí el gobierno de turno decide. La idea era que dentro de las posibilidades cada una volviéramos a nuestro lugar de origen, a las que habíamos salido de Peñagrande. En mi caso era inviable. En mi caso era inviable porque mi madre ya no vivía, por supuesto que mi padre no iba a ir, y mis hermanas, bueno, pues también tenían su vida hecha y no era fácil tampoco, y no las justifico con esto, pero bueno, quizá para llegar a entenderlos algún día, que yo llegara con 2 niños era una carga para ellas, y no quisieron recibirme en su casa. Entonces me llevan, la trabajadora social que me había llevado de Madrid aquí a Cantabria, me lleva a la Diputación de Cantabria. En la Diputación, bueno, se reúne. A mí me dejan en una salita toda cristalada, de acuerdo con mis niños, y ellas se reúnen, la trabajadora social que me llevó con alguien, tampoco estoy segura del cargo que tenía la otra persona. Se reúnen y vuelven y me dicen que, bueno, que no hay, que solamente tengo 2 opciones. Una opción es quedarme, irme yo a la calle y dejar allí a los niños, o irme a la calle con los niños. En aquel momento no había un sitio donde recoger a una madre con 2 niños. Porque seguías siendo menor de edad en ese momento. Sí, claro, yo seguía siendo menor de edad y seguía estando tutelada. ¿Sí? Y entonces tuviste que entregar a tus hijos. Sí, bueno, a la velocidad del rayo, que se dice, pues yo pensé, bueno, no, a mí no me importa, yo sé que en la calle voy a sobrevivir, pero no, a mis hijos no les voy a hacer pasar por eso, de ninguna manera. Entonces les dejé, y sí que es verdad que en aquel momento me dieron un mes de gracia. Eran pequeñitos en ese momento, ¿no? Pues mira, mi hija tenía casi 3 años y el niño 1 año y medio. Yeah. Entonces me dan como un mes de gracia y me dicen, vale, te vas, y dentro de un mes vuelves y ratificas lo que has decidido ahora. Claro, yo entonces lo pensé que era un mes de gracia, tampoco sabía muy bien para qué, porque en un mes no podías hacer nada. Pero bueno, ahora, pasado el tiempo, me doy cuenta de por qué me dieron ese mes. Y es que era el mes que me faltaba para ser mayor de edad. Ya. Entonces, claro, si yo hubiera firmado el mes anterior, el mes de agosto, que era cuando ellos querían, ellas hubieran tenido que pedir explicaciones, hubieran tenido que buscar mi tutor, que era el patronato, claro. Pero solamente les faltó esperar un mes a que yo cumpliera los 18 y ya no necesitaron nada de nadie. Yo firmé y ya está. Firmé con la condición de que los 2 fueran adoptados por la misma familia. Y así fue, ¿no? Sí. Yo viví todo el tiempo pensando que ni siquiera eso me hubieran respetado. O sea, mi confianza en ellas era 0. Claro. Pero bueno, era lo único que podía hacer yo. Conseguiste reencontrarte con ellos años más tarde, ¿no, Loli? Sí.
27 años más tarde. 27. En tu caso los entregaste casi obligada en adopción porque no tenías otra alternativa, pero ¿tú conoces casos de bebés robados, de mujeres que dieran a luz y que no volvieran a ver a sus niños en esos centros? Sí, en Peñagrande era voz populi cuando te decían que tu hijo tenía que subir a botiquín porque estaba enfermo. Ya ahí ya, sabes, entre nosotras, cuando a alguien decían te van a subir el niño a botiquín, ya era como decirle has perdido. Y después de tantos años de malos tratos, de humillaciones, de desprecios, hace unos meses la Iglesia pidió perdón por lo ocurrido. No sé si para vosotras es suficiente ese perdón. Bueno, para mí no es nada. Para mí ese perdón no significa nada. No significa nada porque las personas que nos hicieron el daño ya no están. Y cuando la Confer, que fueron los que hicieron el evento, nos dicen que sí, bueno, que si alguna se sintió mal, pero claro, que es que era otra época. No, perdone, señor, no era otra época. Nosotros estábamos en democracia ya. No estamos hablando del año 70 ni del 65. Yo di a luz a mi hija en el año 82. Y a mi hijo en el año 83. No estamos hablando de otros tiempos ocultos ni siquiera del franquismo. ¿Confías que en algún momento alguien pague por lo que ocurrió? No. Yo estoy segura de que no. A ver, no será porque nosotras no lo luchemos, vamos a luchar y vamos a pelear con todo lo que tenemos, pero no, yo no creo. Al fin y al cabo, mira, hay casos, si hasta el año 85 no se cerró el patronato, realmente es que a nadie le importaba nada de lo que pasaba allí. Yeah. Supongo que habrás rehecho tu vida, espero que felizmente, no sé si esas heridas llegan a cerrarse en algún momento, Loli. A ver, no, mira, si algo tenemos en común, la mayoría, no digo todas, pero la mayoría, es que después nos hemos casado con maltratadores. Eso lo hemos averiguado nosotras a través de nuestras conversaciones con compañeras. Y es verdad, nosotros asumimos el maltrato como algo normal, como te lo han hecho ya tantas veces y te han llamado de todo, te llaman que eres una inútil, que eres una puta, que eres una zorra, que lo que te ha pasado te pasa porque no sabes cerrar las piernas, que eso era lo común que te decían en Peñagrande. Pues después viene, en mi caso fue el primer novio que yo tuve, que bueno, no era un maltratador físico, no, pero sí un maltratador psicológico que te tenía todo el día ahí diciéndote lo que no valías. Lo que no valías, no sabes hacer nada, no sé qué, no sé cuántos, o sea, sí, eso sí que nos hemos dado cuenta que lo tenemos en común casi todas las supervivientes, que nos hemos terminado casando con maltratadores. Yo, para mi suerte, yo me di cuenta, lo dejé, tuve 2 hijos más con él, pero yo lo dejé y bueno, sí, la verdad es que ahora estoy bastante bien. Me alegro mucho. Hay algo que todavía no he podido controlar y es una violencia interna, tengo que estar medicada, tengo una discapacidad muy alta, precisamente pues porque no consigues, sabes, cuanto más piensas y es que no dejas de pensar en todo aquello, ¿sabes? No me extraña. Es muy duro, de verdad que se pasa muy mal. Pues Loli Benito, muchísimas gracias por contarnos tu historia y bueno, pues mucha fuerza, muy valiente eres por contárselo a todo el mundo. Muchas gracias, un beso. Gracias, un beso grande.
Paca Blanco entrou con 16 anos no padroado. Ali foi enviada tras a prematura morte do pai represaliado polo franquismo. Rebelde e independente, Paca non aceptou nunca as imposicións deste réxime carcerario e sufriu todo tipo de castigos tras protagonizar máis dunha fuxida. Aos seus 76 anos, asegura que nin perdoa nin olvida. A mí las que me meten en el reformatorio son las mujeres de mi familia cuando fallece mi padre. Mi padre pues era rojo y estuvo en Cuelgamuros, tuvo una pena de muerte y le conmutaron la pena de muerte porque era ebanista y barnizador y había que restaurar Madrid. Y entonces le trasladaron a un campo de trabajo a Madrid donde tenía que trabajar pues 8 horas para el Estado y 8 horas para su casa. Y eso le mató, vivió 45 años. Al fallecimiento de mi padre, esas mujeres de mi familia, las hermanas de mi padre, la hermana de mi madre y mi abuela, 6 mujeres, viven aterrorizadas. Esas mujeres han vivido una guerra, una posguerra, tienen un preso político al que cuando Franco sale a misa a San Francisco el Grande, a mi padre le detienen, a mi padre y a otros rojos, y baja esposado por la escalera delante de todos los vecinos. Entonces, en la situación que vivían las mujeres de mi familia era terrorífica, ¿vale? Entonces, cuando yo, al fallecimiento, bueno, mi padre me había educado y me había enseñado, y bueno, pues yo tenía una educación privilegiada con un hombre súper culto y súper idealista y buena persona y trabajador, y bueno, yo todo lo que te diga de él es poco porque era mi maestro, además de mi padre. Y bueno, pues yo tengo unas ideas políticas cuando él fallece. Esas ideas políticas a mí me llevan, porque me sale del alma, a participar en lo que me ocurre en aquella época y a miles de adolescentes que en los años 60 y tantos, que es una transición política sangrienta, una revolución musical y las hormonas revueltas. Y entonces, en ese contexto ya que estoy hablando, pues te pongo. Entonces yo asistía a manifestaciones y a huelgas de trabajadores y por las tardes me iba a bailar y bailaba muy bien el rock and roll. Estamos hablando del año 66-67. Entonces, en toda esa transición que te estoy contando, las mujeres de mi familia piensan que yo, como siga por ese camino, voy a acabar como mi padre, en la cárcel. Y el terror se las acentúa más, porque encima soy mujer, soy chica, y bueno, pues deciden entre ellas que me tienen que buscar un sitio donde yo me reforme. Y son las que me meten en el Patronato de Protección a la Mujer. ¿Y qué se encontró allí al entrar, entonces? Yo me encuentro allí al entrar algo, bueno, te iba a decir acojonante y lo voy a decir. Pues algo fuera de... A ver, pues tienes 16 o 17 años, llegas a un sitio donde hay presas, niñas presas, donde te castigan sin comer, sin desayunar, sin cenar, donde te pueden cortar el pelo a cero, donde te pueden meter en celdas de castigo, donde te ponen a coser, que es una explotación laboral infantil para la calle, para quedarse las monjas con el dinero, y me encuentro en esa situación de insultos, vejaciones, humillaciones, de todo la vida y por haber, y como yo, miles de adolescentes. Lo que me ocurrió es que yo cada vez que entro en un reformatorio, que estuve en varios, no colaboro con el sistema, no trabajo cosiendo para la calle, me niego a trabajar, me niego a coser, y bueno, pues mis castigos son otros, pues soy la que tiene que fregar. Y en todo momento mi obsesión es fugarme, irme de allí. La primera vez que me escapo es de un reformatorio en Villalba, donde me llevan a la fundadora de la congregación, que la iban a hacer santa o beata o yo qué sé, lo que sea, y esa señora pues me iba a poner la mano en mi cabeza y me iba a curar de todos mis demonios. Pero yo lo que vi en esa señora era una momia con casi 100 años, ¿vale? Y lo que había con ella y conmigo era una vitrina de cristal por la que me podía escapar. Y no lo dudé. Aquella señora fue al suelo y yo me fugué. Y esa fue la primera vez que me fugué.
además de una fuga y de ser rebelde, había cometido un sacrilegio, había tirado al suelo a la fundadora de la congregación, por Dios. ¿Y entonces qué hicieron con usted? Bueno, pues yo me fugué y me fui a casa de mi mamá a contarla lo que ocurría dentro del convento y que la estaban engañando, que todo lo que le habían dicho, que me iban a dar estudios y que iba a salir allí con un trabajo y que me iban a reformar, que era mentira, que nos estaban explotando, castigando. Pero mi madre no me creyó y llamó a la policía del patronato y me volvieron a llevar al reformatorio. Y supongo que el recibimiento no habrá sido bueno. Claro, no, el recibimiento fue que la otra chica que se había escapado conmigo, pues le habían cortado el pelo al cero. Y yo, según entré, la vi. Y entonces cuando vi que la policía me soltaba y me dejaba con 7 o 8 monjas que llevaban las tijeras colgadas de la bata, tijera en mano, pues yo le dije, bueno, sí, me vais entre todas a cortar el pelo, pero a la que enganche entre mis manos, esa no sale de mis manos. Así que pensároslo bien. Una se queda en mis manos. Y se lo pensaron, no me cortaron el pelo. Pero bueno, me metieron en una celda de castigo, que era un cuartucho donde no podías ponerte ni tumbada ni de pie, donde no había luz ni eléctrica ni de la calle, y donde no sabías si era de día o de noche, ni sabías si te ibas a morir allí. ¿Y cuánto tiempo estuvo? No lo sé. No lo sé. Allí no sabías si era de día o era de noche, cuántos días llevabas. Cuando tenías sueño y te hinchabas de llorar, te dormías. Y cuando se pasaba el sofocón, te despertabas y seguía siendo oscuro. Allí te ponían una lata para hacer tus necesidades y al día te metían una bandeja con comida sin sacarte la lata de la porquería que habías echado. Como si estuviera presa pero sin juicio. Exactamente. Estás presa en una celda de castigo pero sin haber cometido ningún delito, ¿vale? Y siendo menor de edad. Después me volví a fugar, preparé una fuga, ya no podía irme con una chica ni yo sola porque estaban las monjas pendientes de mí, entonces preparé una fuga con 20 y tantas chicas. Me pegué meses preparándola y cuando llegó el momento pues salíamos al recreo a una cerca, como el reformatorio estaba en Villalba, en la sierra, salíamos al reformatorio en una cerca que había enfrente, podía ser una cerca de ovejas o de lo que fuera, ¿vale? Era una cerca de piedra, que había una fuente. Bueno, y el recreo consistía en lavarnos en la fuente la ropa, tenderla en la valla y estar allí un rato. Y bueno, pues yo comprobé que la valla de esa cerca, por la parte nuestra de las chicas, estaba muy alta, pero a la otra parte era sierra, era montaña, podía salir corriendo. Y entonces lo preparé así, entonces preparé la fuga diciendo que nos teníamos que fugar todas a una, en abanico, porque claro, nos acababan el recreo con perros y que los perros iban a enganchar alguna, pero no podían enganchar a 20 y tantas. Y bueno, la anécdota de esa fuga fue que como somos chicas, pues días antes de la fuga ya estábamos poniéndonos los rulos, ciñéndonos el pelo, pintándonos las uñas, ¿sabes? Y las monjas se estaban dando cuenta. Entonces, de esta guisa que estábamos todas preparadas, arreglándonos, pues llegué y le dije a un corrillo que había, nos fugamos ahora mismo. Ahora mismo, si tenemos los rulos, pues con los rulos. Se están dando cuenta las monjas, no llegamos a fugarnos. Entonces, bueno, yo salí corriendo, salté la valla, las demás me siguieron, no sé cuántas me siguieron ni cuántas conseguimos escaparnos. Porque sí que oí, según corría los perros, enganchar alguna. Y bueno, de ahí, de esa fuga, me fui a trabajar a Torremolinos y bueno, pues di en un sitio que era un garito de homosexuales. Y bueno, pues me atendió muy bien el chaval que me atendió, luego me presentó a su pareja que trabajaba allí también, les conté que me había escapado del colegio, que estaba pidiendo ayuda y buscando trabajo. Y bueno, estos chicos me ofrecieron su casa. Me dijeron, mira, de momento te vamos a llevar a nuestra casa, vas a descansar, te vas a duchar, te vas a arreglar. Y mañana, arreglada y descansada, buscas trabajo, porque con esta pinta, pues no te van a contratar en ningún lado. Así que bueno, se portaron muy bien conmigo. Al día siguiente, alguno también me acompañó a algún sitio de hostelería a pedir trabajo. Y en una discoteca que estaba de moda en Torremolinos, que se llamaba Tiffany's, muy famosa,
Pues entré a solicitar trabajo y me dijo el dueño que qué sabía hacer, que si sabía llevar una bandeja, que si sabía inglés, que qué sabía hacer. Y le dije, pues de lo que me estás diciendo nada. Dice, ¿cómo te vas a meter de camarera si no sabes llevar una bandeja? Aquí se habla inglés. ¿Cómo te vas a...? ¿Qué es lo que sabes hacer? Y le dije, sé bailar. Y me dijo, ¿pero sabes bailar como para ganarte la vida? Le dije, yo creo que sí. Y me dijo, bueno, pues mira, súbete encima de ese dado, un dado enorme con luces, y te vamos a poner música a ver cómo bailas. Y me contrató. Así que bueno, lo estuve ganando bien, estuve trabajando, estuve viviendo en casa de esta pareja estupendamente, hasta que la policía hizo una redada buscando drogas, y yo, como estaba en busca y captura por el patronato, pues me volvieron a coger. ¿Y a dónde la llevaron? Al Centro de Orientación y Clasificación de las Monjas Trinitarias en la calle Marqués de Urquijo de Madrid. Ahí vamos a parar todas, porque esas monjas se supone que eran psicólogas y que nos clasificaban a los distintos centros según nuestras actitudes. Influía mucho en el informe y a dónde te enviaban, si en el informe constaba si estabas completa o incompleta. Yo todavía estaba completa. Y lo que decidieron es que como todavía estaba completa, pues se me podía reformar y me mandaron a las adoratrices de Zamora. Que si las monjas de Villalba eran salvajes y brutas, y violentas, las monjas, las adoratrices, eran lo contrario, eran civilinas. Y la tortura la hacían psíquica. Y era desde levantarte a las 4 de la mañana y tener que romper el hielo a grados bajo cero para lavarte, rezando, pues todo el día rezando. Bueno, el lavarte era con un camisón enorme en el que te tenías que lavar bien, sin que se te viera absolutamente nada de tu piel. Y te tenías que quitar ese camisón cuando ya estabas completamente vestida. Si se te veía algo de tu cuerpo, te castigaban sin desayunar, sin comer o sin cenar. Con la mitad de los días no comíamos. Y también había una explotación laboral cosiendo para la calle salvaje, de por lo menos 10 horas cosiendo, sin parar de rezar. Rezabas el ángelus, el rosario, hora y media de misa, la hostia. Me seguí fugando. En esa fuga que me fugué de adoratrices, pues yo ya tenía un novio en el barrio con el que, bueno, ya al final me acosté con mi novio. Y bueno, pues en esa me quedo embarazada. Y cuando me cogen, el médico me reconoce y me ve ya que no estoy completa y que estoy embarazada, me mandan a Peñagrande con las embarazadas. Y si el resto de los reformatorios eran terribles, Peñagrande era el horror de los horrores, porque eran no sé, muchísimas niñas, madres y embarazadas, sin una caricia, sin un ánimo, sin nada, solas. ¿Y en qué condiciones se pasaba el embarazo y el parto? Pues en unas condiciones pésimas, porque no tenías nada. Nos ayudábamos entre nosotras, porque las monjas no te ayudaban para nada, al contrario. Puta, golfa, descarriada, sinvergüenza. No llorabas tanto cuando te estabas divirtiendo y cuando estabas haciendo lo que no debías. Pídele perdón a Dios. Bueno, unas barbaridades tremendas, ¿vale? Eso era lo que recibías, embarazada con 16 años. Te castigaban sin cartas, te castigaban sin llamadas, te castigaban sin visitas, con lo que encima tenías un aislamiento y una soledad y un problema con lo que se te avecinaba, que era en realidad, que lo quiero dejar muy claro, lo que trataban, de tratar de convencernos que éramos tan inútiles y tan golfas y tan sinvergüenzas que no podíamos llevarnos a nuestro hijo y lo teníamos que dejar allí. Eso era el comecocos que nos tenían metido en la cabeza las monjas de Peñagrande. Es decir, que algunas chicas estaban casi obligadas a entregar a sus hijos en adopción. Hombre, casi obligadas, porque si ya te están diciendo lo que eres y que de qué vas a vivir en la calle, de qué vas a mantener a tu hijo, te vas a tener que prostituir, pero claro, tú eres una sinvergüenza. O sea, eso lo escuchas todos los días, un montón de veces. Al final te convences que eres mala, que estás allí por algo y que va a pagar el pato tu hijo. Y ahí es donde se encuentra con robos de bebés, ¿no? Claro, ahí es donde
bueno, yo me escapo de ahí también, ¿eh? Ahí es donde ha habido robo de bebés, porque una de las cosas que quiero también contar es que las mamás adolescentes tenían muchísimo miedo, muchísimo, de mandar al niño, si estaba malito, a la enfermería, porque no bajaba ningún niño de la enfermería, se les morían a las monjas en la enfermería, pero nunca hemos visto ningún cadáver de ningún niño, ¿vale? Entonces, viviendo en ese terror, vives aterrorizada. Y bueno, yo, como me negué a coser, pues me tocó fregar un pasillo enorme que daba a la recepción, 2 salas de visita, las dolorosas, que eran unas habitaciones donde te metían cuando tenías dolores de parto, que solo cabía una cama y un Cristo de dimensiones tremendas en toda una pared, y al que tenías que estar pidiendo perdón constantemente por haber hecho el amor con tu novio o lo que te haya pasado, ¿vale? Te tenías que arrepentir y los dolores estaban bien empleados y tú le tenías que decir a aquel Cristo lo mala y lo sinvergüenza que eras y lo que te había venido era por pecadora. Y bueno, pues allí las horas que te pegabas, yo casi no aparecían las monjas a darte un vaso de agua y menos a hacerte una caricia, claro. Y bueno, yo un día fregando ese pasillo, escuché a una chica de 15 años dando unos alaridos tremendos, con dolores de parto. La estuve escuchando todo el día. A la mañana siguiente, cuando fui a fregar el pasillo, había fallecido. Estaban los padres en una sala de espera donde la monja llegó y les dijo que habían fallecido la hija y el nieto, o sea, la chica y el niño. Y que qué iban a hacer. Entonces la madre dijo que a la chica se la llevaban al pueblo a enterrar, pero que al niño no podían. No, dijo, se ha fallecido el niño también. Sí, pero el cadáver del niño no me le puedo llevar porque en el pueblo no saben que ella estaba embarazada. Entonces el niño, si lo pueden arreglar ustedes, sí, usted no se preocupe. Ustedes llévense el cadáver de su hija y con sus palabras de que Dios la perdone y no sé qué y no sé cuántos, y se llevaron el cadáver de la chica y dejaron el niño. Al otro día llegó un matrimonio con un cochazo negro, no se me olvidará, y se llevó el niño. Y se llevó ese niño porque esa noche no parió ninguna otra, ¿sabes? Esa era su realidad durante muchísimo tiempo. ¿Cómo consiguió salir de allí, Paca? Pues mira, fue más sencillo que en ningún otro sitio. La superiora me dijo, ¿sigues buscando por dónde escaparte? Y le dije sí. Y dijo, bueno, pues no busques más, que te voy a abrir la puerta. Porque si te cruzas esa puerta, ya no te quiere ninguna congregación de monjas. Vas a la cárcel por vaga y maleante. Así que si te cogen, pierdes tu hijo y vas a la cárcel. Le dije, en la cárcel se vive mejor que aquí. Conozco a alguien que está en la cárcel, que la he conocido en el centro de clasificación, y me ha dicho que en la cárcel tienen derechos, que en la cárcel reciben visitas, tienen llamadas, tienen cartas, va la familia a verlos, y que tienen a los niños en la cárcel, a sus hijos, que no se los roban. Entonces, bueno, pues como me abrió la puerta, me fui. Hace unos meses la Iglesia pidió perdón por todo lo ocurrido. ¿Para ustedes es suficiente ese perdón? No. Mira, te voy a decir algo que me han enseñado las monjas, ¿vale? Cuando una persona pide perdón, tiene que tener arrepentimiento, dolor de corazón, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir una penitencia. Eso es lo que ellas me han enseñado a mí, pero no lo han hecho. Aquí nadie cumplió penitencia. Nada, ni el perdón ha sido en condiciones, porque no ha sido nada más que como el emérito. Perdón, no lo voy a volver a hacer más. Eso no es pedir perdón. Eso no es reparar años y años y años de violencia a unas adolescentes que no habíamos cometido ningún delito. Porque yo ni olvido ni perdono, ¿eh? No voy a olvidar en la vida lo que me han hecho. Porque a mí me han arruinado la vida. Yo podía haber sido una abogada estupenda, una periodista estupenda. Y no he sido nada de ello porque para salir de ese infierno me metí en otro. Me tuve que buscar un marido para casarme deprisa y corriendo, porque me quitaba a mi hija al patronato, ¿eh? Y me fui de Málaga para meterme en Malagón. Me casé, pues luego con un maltratador que con 21 años tenía 3 hijas y una paliza de vez en cuando.
Así que eso es lo que le debo al Patronato de Protección a la Mujer. Esa es la educación que me han dado y lo que me iban a ayudar, ¿sabes? Yo no las perdono. ¿Qué tendría que pasar, Paca? Sí quiero una reparación y quiero justicia. Ya no las vamos a meter en la cárcel, que deberían, porque ha habido muchos suicidios y muchos robos de niños y tenían que estar presas, pero ya no las van a meter en la cárcel. Y además, si yo era un adolescente y voy a hacer 77 años, pues la mayoría de ellas habrán muerto o serán muy mayores. Yo lo que quiero es lo que tiene que ocurrir, y es que nos reconozcan víctimas de una dictadura franquista y se nos meta en la memoria histórica, en la memoria democrática. Esa es la reparación. Pues esperemos que así sea. Paca Blanco, muchísimas gracias por su testimonio y gracias por querer compartirlo aquí con nosotros. Venga, hasta luego, gracias. Pois esa reparación da que fala Paca chegoulle a Eva García hai tan só un par de meses. O goberno recoñeceu como vítima do franquismo a esta muller que ingresou no padroado sendo unha nena e que acabou converténdose en alcaldesa do Porriño. A súa viúva, Silvia Fernández, conseguiuno despois de indagar na dolorosa historia de Eva, falecida hai 3 anos. Que tal, Silvia? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Y antes de nada, parabéns, ¿no? Porque é un paso moi importante non só para ela, sino para todas as mulleres que como ela foron vítimas desta institución. Sí, gracias por la enhorabuena. Sí, yo creo que es un paso importante, desde luego a nivel individual, ¿no? Para Eva creo que le hubiera gustado, porque es el reconocimiento a todo ese sufrimiento, ¿no? Y sobre todo un sufrimiento en estos centros sin tener opciones, ¿no? De estoy aquí encerrada y nadie es lo que tiene que ser, porque nadie dice lo contrario, ¿no? Ni se preocupa por las que estamos aquí. Entonces yo creo que es un poco devolverle la dignidad que en su momento, pues no sé si se la quitaron o al menos lo intentaron, ¿no? Y devolver sobre todo la justicia, ¿no? El que se sepa, el que se tenga conocimiento de una historia pues que muchos ignorábamos, ¿no? Y me incluyo en eso porque yo conocía su historia, pero ignoraba que su historia tenía un nombre y un apellido que era Patronato de Protección a la Mujer, ¿no? como muchas lo ignorábamos. A nivel individual también para mí pues es el sentir que el trabajo realizado durante estos meses pues finalmente tiene su fruto, que es ese reconocimiento y ese perdón que al final se le está pidiendo, ¿no? desde el gobierno, con este reconocimiento. Y bueno, sentir que la labor que empecé, no teniendo más que su relato contado, pues ha dado frutos, ¿no? Y por otro lado, pues creo que a nivel global, a nivel de todo el colectivo de víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, creo que es un paso importante, porque me parece que abre el camino para que, bueno, pues otras mujeres se puedan atrever a contarlo, atrever a salir y sobre todo perder la vergüenza, ¿no? Y como decimos ahora, que se ha puesto de moda esa frase de que la vergüenza cambie de bando. Claro. Y es una frase muy maravillosa. Y sobre todo, bueno, pues abrir esa posibilidad también en el sentido de decir, oye, que tenemos una ley, que es la Ley de Memoria Democrática, que pueda ampararnos y que de hecho ahora lo hace, ¿no? E que pode ser unha oportunidade, non, para este tipo de casos, non? Yo creo que sí. A ver, yo como jurista además hay un principio en el derecho, ¿no? Que es que la administración no puede ir contra sus propios actos. Es decir, que una vez que ellos han reconocido que una víctima del patronato está amparada por el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática, eso no se puede echar atrás. O sea, ese reconocimiento pues es así. Y de hecho la importancia de que en el propio certificado donde se le reconoce se haga mención expresa al Patronato de Protección a la Mujer y se haga también mención expresa a haber sido víctima de opresión hasta el año 85, cosa que incluso va más allá
de lo que sería el límite de la legislación, del límite de aquello a lo que la ley ampara, ¿no? Que sería a las víctimas hasta la Constitución, hasta el 78. Y sin embargo, se está reconociendo en el propio certificado que esa situación se extendió hasta el año 85, cosa que creo que es una victoria, ¿no? Non sei se podemos contar un pouquiño a historia de Eva, como chega a este centro e que tipo de realidades se atopa ali. Sí, bueno, la historia de Eva no es muy diferente a la de muchas mujeres que han pasado por estos centros. Eva ingresa en la casa cuna de Sevilla con 4 meses de edad, junto con su hermana, porque su madre pues viene de una situación familiar muy terrible, donde bueno, pues sufre agresiones por parte de su padre, y yo llegué a la conclusión de que no tenía más opciones, ¿no? que entregar a sus hijas y salir huyendo. Y eso empieza ahí. En la casa cuna de Sevilla, Eva siempre hablaba bien, siempre, de hecho yo en la investigación que he hecho he podido, para ser justa, ¿no? He podido averiguar que incluso la gente, la mayor parte de las personas que hablan de la casa cuna de Sevilla lo hacen para dar las gracias, para decir, oye, éramos niños y nos trataban como niños, ¿no? Y jugábamos y hasta íbamos de vacaciones a la playa y hasta teníamos una piscina. Eva recuerda una infancia feliz en la casa cuna, ella me lo transmitía así, decía, yo en la casa cuna fui feliz. Ahí eso se acaba con 9 años. Con 9 años Eva pasa de la casa cuna a un centro dependiente del Tribunal Tutelar de Menores, que es una congregación religiosa, pasa a Málaga, concretamente a las filipensas de Málaga, y ahí pues empieza ese régimen atroz de levantarse, rezar, limpiar y trabajar en talleres. Y traballar casi escravizadas, ¿no? Bueno, es que el trabajo hay una parte en toda la documentación a la que yo accedo investigando, ¿no? Su historia, investigando también el patronato y tratando también de hacer un estudio jurídico que he hecho previamente a esta solicitud de declaración de víctima. Me encuentro con documentación en la cual se contrata por parte del patronato a congregaciones religiosas con las cuales se conciertan, ¿no? Los contratos para que ellas se encarguen del cuidado de las menores, y se establece pues una cantidad de dinero que se les va a pagar por cada niña y demás, vale, bien, pero se establece incluso que pasado un tiempo esa cantidad se reduzca, porque llegan a decir que con el trabajo eso ya se va de algún modo a cubrir, ¿no? Claro, entonces es muy llamativo, dices, o sea, vale, el primer año no, pero ya digamos al segundo, pasado un año, te reduzco la cantidad porque la niña va a trabajar. Eso a mí me llamó bastante la atención, dije, wow. Y luego sí se habla, por ejemplo, en las memorias y tal, en la documentación, tanto del patronato como del Tribunal Tutelar en su acción protectora, se habla de cómo el trabajo es importante para, digamos, moralizar, ¿no? Es decir, para sacar de ese camino de descarriadas, de caídas, que era como se les denominaba, sacarlas de ahí para, bueno, darles una oportunidad en la vida, ¿no? Más o menos. O sea, que vuelvan a la moral y que puedan vivir acorde pues al régimen, que era lo que en ese momento lo que en ese momento se tenía, ¿no? Es un poco esa ideología, ¿no? De la redención por el trabajo que incluso en la época nazi existía también, ¿no? Sí. Claro, que dicho así, pues puede sonar muy bonito o no, pero desde luego la realidad es atroz. Eva pasa de centro en centro, como lle sucede a moitas outras nenas e adolescentes, e os problemas e a situación complícase, bueno, cando empeza a aflorar a súa condición homosexual, ¿no? Sí, bueno, la situación ya estaba complicada, pero sí. Ella va pasando de centro en centro, va pasando incluso a centros en los que bueno, pues incluso ella siempre contaba que en uno de ellos en concreto tenían que robarle la comida a los conejos para no pasar hambre, porque pasaban hambre. Entonces, claro, la comida de los conejos, te hablo de la parte de atrás de la verdura, el carozo de la verdura, que le llamamos aquí, niñas, ¿no? Haciendo eso, ¿no? Y que te comas eso, pues porque es que el otro es morirte de hambre, ¿no? Bueno, ella en un momento dado pasa a un centro de Sevilla, de las adoratrices de Sevilla. En Sevilla lo que se hacía, aparte del trabajo, consistía en que las colocaban para servir en casas, para ser criadas.
Y entonces, bueno, pues a Eva, como a tantas otras, le sucede eso, ¿no? La ponen a servir con un matrimonio y en ese tiempo en que la ponen a servir con este matrimonio, Eva se va de interna con ellos porque llega el verano, ya en Navidad se había ido, pero llega el verano, son las vacaciones y bueno, pues las monjas en esas épocas también intentaban quedarse con menos niñas, tener ellas también, ¿no?, sus vacaciones, digamos. Sí. Entonces a Eva la mandan interna con este matrimonio a pasar las vacaciones a Sanlúcar, creo recordar. Y Eva, que siempre había mantenido buena relación con una de las monjas, con la Madre Superiora de Jerez, de las Oblatas, con una de ellas, se solía escribir, a veces la visitaba, entonces le escribe una carta en la que le dice que no sabe muy bien, que ella cree que siente algo por la señora de la casa, que cree que se ha enamorado de la señora de la casa. No sé las palabras exactas, pero bueno, viene a ser eso, y se le escribe a esta monja. El caso es que la tiene en su armario, un cajón donde fuera que ella la guardaba en su habitación, y la señora de la casa pues le revisa sus cosas y se encuentra la carta. Entonces lo que hace inmediatamente es denunciarla. La denuncia por homosexual, la denuncia ante las monjas la echa de la casa y las monjas ante esa denuncia dan traslado al tribunal tutelar y por ende pues al Patronato de Protección de la Mujer. Lo que se hace es que a ella le encuentra la carta pues un día 13 y el día 14 la someten a un procedimiento judicial, o sea, el tiempo que ella tarda en llegar a Sevilla desde Sanlúcar, que estaba allí. La someten al día siguiente a un procedimiento judicial sumarísimo, que era el tipo de procedimientos que la normativa del tribunal tutelar prevé para los menores. Procedimientos en los cuales además está prohibida la presencia de abogado y procurador, que es muy curioso, porque no es que digan no hace falta, no, es que está prohibido, es que aunque tú quisieras acudir con abogado, no te lo permitirían, ¿no? Es decir, que non tes dereito a defensa. No tienes derecho a defensa. Y además estamos hablando de menores que no están acompañados por sus padres. Hoy en día eso sería impensable. E estamos falando, Silvia, dos anos 80 xa, non? Estamos hablando concretamente del año 78, bueno, julio de 1978. Bueno, 78, bueno. Sí, o sea, el mismo año en que promulgábamos una constitución, ¿no? Era por encadrar un pouco en que contexto se produce todo isto. Sí, unos meses después teníamos una constitución, es decir, mientras en algunos despachos, ¿no?, se negociaba el texto constitucional, pues en otros despachos se juzgaba a niñas sin derecho a abogado y procurador por haber escrito una carta diciendo que creía sentir algo por una mujer. Esa era la situación. Entonces, claro, hay un muro, ¿no? Como digo yo, había esos muros tan grandes de los colegios de monjas donde detrás había niñas que no importaban a nadie y muchas veces ni sabíamos lo que pasaba allí detrás. ¿Y qué pasó entonces con Eva? Entonces, bueno, la juzgan en ese mismo día. La juzgan es tomarle de una mínima declaración, preguntarle, ¿escribiste esta carta? Sí, ella reconoce haber escrito la carta, pero dice que no, que ya no es lesbiana, que no, claro, lo niega, pobre. Y lo que hacen es derivarla al Patronato de Protección a la Mujer. Emiten una orden de ingreso en el patronato con prohibición de salir de allí, de ser visitada. Bueno, era una prohibición genérica, es decir, genérica me refiero a todas las que se ingresaba en el patronato, ¿no? Se les emitía esta orden. A ella también se le emite esa orden y se queda bajo la custodia de las Oblatas, en este caso, otra vez de las Oblatas de Sevilla, que es el colegio pues, que el patronato tenía en Sevilla, pasando de manera previa por un COC, el COC, que es el Centro de Observación y Clasificación. Pasa por ese centro pues, para hacer la clasificación pertinente que solían hacer y la ingresan en
y la ingresan ahí. Ahí, pues, bueno, el régimen es el mismo, es decir, el que ya conocemos, ¿no? El rezar, el limpiar y el trabajar. Y el trabajar, que en el caso de Sevilla, sobre todo se trabajaba mucho ya te digo, de sirvienta, era casi lo que más hacía allí, ¿no? Y esa era su situación. Ella, hay una cosa que dice muy, bueno, yo cuando lo leí sí que fue algo que me emocionaron muchas cosas, ¿no? A medida que iba consiguiendo papeles, pero recuerdo que en su declaración ella les dice, sí, yo lo hice, pero no es verdad, o sea, yo no soy lesbiana y es que yo no quiero estar encerrada toda mi vida. Llevo toda mi vida encerrada y no quiero seguir encerrada, pero prometo que voy a estudiar, voy a trabajar y voy a ser responsable. Digo, pobre, claro. Es que llevas toda a vida encerrada, sometida a ese régimen, ¿no? Non coñecía outra cousa. Ela chegou a ser consciente de que estaba sendo víctima do sistema? Ou tardou anos en darse conta diso? No, ella nunca se dio cuenta de eso en realidad. O sea, como víctima, sí era consciente de ser víctima. Es decir, pero no de ser víctima del sistema, en el sentido de que ella desconocía, como decía antes, el nombre, ¿no? Que tenía todo esto que le estaba pasando, porque desconocía que era el patronato, como lo desconocía yo, ¿no? Cuando ella me hablaba de su historia y me la contaba detalladamente, por ejemplo, yo me quedaba con qué sentía o qué le pasaba a ella personalmente. De hecho, no me quedaba con, oye, ¿y cómo se llamaba el centro? ¿Dónde estuviste? ¿O qué congregación? Eran datos menores en ese momento, ¿no? Para mí, porque tampoco ponía un nombre, pero sí que le decía, oye, Eva, pero esto, o sea, toda la vida, ¿no? Aquí, esto tiene que tener una base institucional, organizativa, jurídica, o sea, algo tiene que haber detrás, ¿no? ¿O qué pasa? Que son... Claro, ¿qué hay? Pues son monjitas que por su buena voluntad te están acogiendo. Claro. No lo creo, ¿no? Porque estamos hablando de que pasas de un colegio a otro y de que en un momento dado, además ella lo recordaba lo del juicio como algo lejano, ¿no? Decía, a mí me hicieron un juicio por lesbiana, me decía así como sorprendida incluso de, no, he llegado a vivir eso. E cal foi o castigo por ser lesbiana? El castigo fue el patronato. No, ella no tuvo otro castigo más que continuar con el non foi pouca cousa. E como conseguiu sair dese círculo? Bueno, en el momento en el que ella la encierran en Sevilla, a una monja, la madre superiora de uno de los colegios a la que le había escrito la carta, que se llamaba Juana, ella la destinan al Colegio de las Oblatas de Vigo, también dependiente del patronato. Y entonces ella, que lo sabe, porque mantenía comunicación con ella, le pide que le deje ir a visitarla en Navidad. Y entonces, bueno, le dejan porque es irte de un centro a otro. Entonces, bueno, pues Juana también le pide a las monjas de Sevilla que la dejen ir y tal. Entonces deciden que sí, que como conoce a una monja y tal, la dejan ir. Y Eva, cuando llega a Vigo, ella además me lo manifestaba a mí así cuando hablábamos, decía, yo en Vigo vi la oportunidad que en Sevilla no tenía, porque en Sevilla mi única opción era ser una sirvienta, no había mucha más opción que hacer, ¿no? Sin embargo, en Vigo eso no se daba ese tipo de trabajo, se daban otros, se daba trabajo de costura, aquí lo que hacían era coser pantalones, pero bueno, les pagaban algo, porque no mucho, pero se pagaba, por ejemplo, lo máximo que podías cobrar por hacer un pantalón vaquero en el año, te estoy hablando ya del año 79, 80, 81, 82, de esos años, les pagaban 20 pesetas. Por lo máximo, luego dependía de lo que hacían, si era quitar hilo pues eran 2 pesetas, si era hacer el bolsillo pues era más dinero, ¿no? Dependía de la dificultad. Y bueno, eso le permitía sacar un poco de dinero, decir, al menos tengo la libertad de entrar y salir en el sentido de no de entrar y salir de la calle cuando me diera la gana, eso no, pero sí que pues el fin de semana a lo mejor los domingos las dejaban salir. Y claro, iban cambiando un poco las cosas y por lo menos no estar sirviendo, ¿no? Que era lo que ella tampoco quería hacer. Y ela saliu dali porque conseguiu escaparse, ¿no? Y ella se escapa, sí. En un momento dado discute con esta monja y ella pues decide, ¿no? Ella dice a mí, ya no me va a pegar nadie más en mi vida, y decide ella misma, ¿no? Tomar esa determinación y marcharse. Y se escapa.
Es verdad que como tenía esta relación con la monja, nunca la denuncian por haberse escapado, que lo podría haber hecho, a otras las denunciaban y entonces hubiera ido la policía a buscarla y lo hubiera devuelto. No lo hace. Yo en su día hablé con esta monja cuando ya estaba en la investigación, ¿no? Y le pregunté por qué y me dijo, no la denuncié porque sabía que iba a volver. Y claro, Eva se había criado ahí. ¿A dónde vas a ir? Non coñecía outra cousa. Claro. Y entonces no la denuncia, pero Eva sí que se pasa un tiempo, bueno, pues viviendo en la calle prácticamente. Y alguien le habla de la residencia del Seixo en Vigo, que es una residencia que pertenecía a la congregación del Buen Pastor, pero que también es patronato, cosa que Eva no sabe, evidentemente. También es patronato de protección a la mujer. Lo que pasa es que el régimen del Buen Pastor era bastante diferente. No era un régimen tan opresivo y, por ejemplo, en esta residencia no lo era para nada, porque ellas podían entrar y salir y era un poco como, de hecho Eva decía, yo le alquilaba una habitación a las monjas. Es decir, que Eva pagaba por estar allí. Lo que yo descubro, ¿no?, es que en realidad lo que sucede allí es que ella, igual que el resto de las chicas que están allí seguramente, no lo sé, no puedo hablar por todas, pero me imagino, ella está en un régimen del patronato, es decir, las monjas tenían que cobrar por su expediente, porque su expediente del patronato consta que está en esa residencia, es decir, que lo que hace realmente Juana, en vez de perseguirles, traslada su expediente, lo traslada de las Oblatas al Buen Pastor. Y Eva continúa, aún así, yendo a trabajar a los talleres que hay en Vigo de las Oblatas, porque era la manera de conseguir un poco de dinero. Pero sí ya ella empieza ahí a hacer, bueno, pues sus cosas, sus trabajos fuera, a ir un poco ahorrando algo y bueno, y de ahí sale pues porque conoce a un chico y se acaba casando con él. Entonces sale en el año 85, que es también, podríamos decir, sale porque se acaba el patronato o sale porque se casa. No sé qué fue primero, pero vamos, fue así. Juan pasa ao mesmo tempo, sí. Pasaron 40 anos, hai apenas uns meses a Igrexa pediu perdón en certo modo polo acontecido e agora acabas de recibir das mans do ministro de Memoria Democrática pois un pouco ese recoñecemento, non, de Eva como primeira vítima. Non sei se te sintes ou se o colectivo podese sentir reparado con estos xestos. Bueno, yo creo que el sentirse reparado es un sentimiento personal. Cada uno tiene que sentirse o no reparado en función de lo que siente y lo que considere que le es suficiente. Yo, por ejemplo, ¿Pero es suficiente, Silvia? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Lo que pretendía, yo no buscaba una justicia reparadora que diga quiero que indemnicen a los herederos de Eva o que no buscaba eso, sino que realmente cuando empecé, ¿no?, y me planteaba este tema, y a día de hoy creo que es así, buscaba, yo lo que quiero es hacer pensar. Es decir, que alguna de estas personas, ¿no?, que participó en este régimen, pues en un momento dado se acueste por la noche en su cama y recapacite y diga, ostras, hice esto, ¿no? A mí eso me vale. A mí personalmente me vale y yo creo que a Eva también. Esa sería la idea, ¿no? A nivel institucional, yo soy consciente de que la reparación que el gobierno me pueda decir no es la reparación de aquel gobierno de aquella época y que probablemente mucha gente que formaba parte de aquel sistema no está de acuerdo con esto, ¿no? Y están en contra de la memoria y demás. Pero bueno, yo pienso en un Estado, en un gobierno como institución y creo que es necesario, ¿no? Y sobre todo porque al final han vivido, muchas además lo comentan, tú estás viviendo bajo la idea de, bueno, pues si te encerraron, pues por algo será, ¿no? Ya, ¿no? Por algo será, sí, pero no por algo que sea culpa mía, sino era porque había este régimen. Entonces, a mí me vale. Me vale a mí personalmente, por eso te digo, yo no puedo hablar por todas, a mí me vale el perdón de la Iglesia, en el sentido de que bueno, pues hay esa voluntad, se habló con ellos, se manifestó. ¿Que pueden faltar cosas en ese perdón? Pues sí. ¿Que seguramente hay cosas que se hayan hecho mal? Pues también.
pero creo que también hay cosas que se han hecho bien, ¿no? Me hubiera gustado tener documentación de las congregaciones religiosas, ellas manifiestan que la buscaron pero que no la hay. Bueno, vale, pero ¿le puedo fiar más o menos? O sea, ¿se podía haber hecho mejor? Sí, a mí me vale. Yo no estoy de acuerdo con el no que se manifestó en ese acto, no fue algo que a mí personalmente me identificara, ¿no? De hecho, a mí personalmente no me gustó que se hiciera. Pero bueno, yo respeto que cada una se pueda sentir. A fin de cuentas, yo no estuve en los colegios, yo no puedo sentir lo que siente una víctima que ha estado encerrada, ¿no? Entonces puedo comprender que se rechace. Y desde el punto de vista del gobierno, bueno, yo creo que tenemos una ley, entonces esa ley ampara el ser reconocido como víctima, el que se te anule todo esto, yo creo que hay que aprovecharla. A mí personalmente, ya te digo, sí que me satisface, ¿no? Y creo que en el caso de Eva, pues es cerrar un expediente que empecé, pues eso, hace unos meses, y este sí que es el papel, ¿no?, final, de decir, bueno, pues cierro el expediente porque finalmente todo esto, toda esta historia, ¿no?, era injusta. Pois alégrome de que así sexa, Silvia Fernández, pois moitísimas grazas e parabéns, unha aperta. Gracias. Gracias, Silvia. Veña, hasta logo. Hasta logo. Para pechar este capítulo centrado no 25N, escollemos Lola, o documental de Antonio Caeiro que indaga na durísima historia desta veciña de Cangas vítima da represión franquista. E o meu pai non pude tocar, nin darlle un beso, nin miralo, nin... Hasta que eu mirei no rol dela. Cando eu levaba no vagón a todos de pés e mans. Todos os vagóns cheos de presos. Antonio Caeiro, que tal? Moi boas. Hola, moi boas. Como diríamos en poucas palabras quen era Lola? Bueno, Lola vai ser unha persona que desde a súa infancia ou adolescencia vai a conocer o que realmente foi o fascismo. Outro día, estando presentando Lola en Santiago, Aurora Marco recordou o momento que no ano 2007 Lola estaba ali ao lado no Teatro Principal de Santiago e dixo a frase aquela: xa están aquí, referíndose ao que hoxe estamos vendo na sociedade que nos está rodeando, ¿no? Están aquí. Estaba falando dos mesmos que a ela lle sacaron ao seu irmán, lle encerraron os seus pais, que fixo que o seu outro irmán estuvera exiliado durante 40 anos e que ela, a súa irmán máis xoven aínda, que tiña 13 anos daquela, tuveran que vivir anos e anos con elas solas, casi sin axuda ninguna. Como diste, coñeceu moi de preto a morte, o cárcere, o exilio. Gustaríame falar un pouquiño dos pais dela. Quen eran os pais desta rapaza e por que foron a por eles os fascistas? Bueno, foron a por eles como por moitos máis, especialmente da zona de Cangas, que era unha zona mariñeira, por tanto moi de esquerdas. O pai era patrón e era cenetista, e a súa irmán era atador, ou sea, a súa nai era atadora e tamén acaba pertenecendo a un grupo de sindical que se xunta co ACDT tamén, que era, digamos, o gran sindicato non só do mar, era un gran sindicato a nivel español, lógicamente. E foron a por eles xa nos primeiros días do alzamento, non? Aos poucos días de dar o golpe, xa se levaron ao pai, estaba nunha peluquería dunha persona
que tamén foi detida, e acaba ao 18 de agosto, deteñen a nai pola noite, ás 4 da mañán, a van a buscar, e ela que estaba na cama sale co traxe, co que tiña posto, co mandilón, e descalza. Esa non lle deixaron nin ir a coller nada de roupa, porque non lle iba a facer falta. E sentimos pum, pum, pum na porta, as 2 da mañán. ¿Quién? Baje, que la palabra baje. Miña nai baixou. Baje! A miña nai colleu hasta así, tiña as zapatillas ali ao pé da cama e as puxo. Baje, colleu un mandilón e puxo por encima. Tiña o aquel de dormir, e colleu un mandilón e puxo por encima, todo aquí. E baixou as escaleiras. ¿No es aquí la casa de José Rodal? Sí, ¿qué le pasa? Nada, nada. ¿Usted es la señora? Sí, acompáñenos. E dixera, señor, déxeme ir arriba a ver. No, para o que es para dar unha pequena declaración. Viene ben así. Mamá xa desconfiou por onde iba. Estaba claro para onde iba, e así foi, que a levaban a matar cerca de Marín, ali pola playa da Guete, levaron a ela e a outra rapaza que xa traían de Marín e a Cangas. Entonces a volta, a rapaza a matan mesmo na praia, e a ela a levan un pouco máis hacia o monte, lle disparan, pero ela non morreu. Hai a dúda tamén de se o propio guardia, porque no documental Lola o conta, no? De que fixo por decir que se marchase de Cangas e non volvera, pero pegoulle un tiro, como dice Lola, para demostrar que el vaciou a seu rifle, no? Pero despois foi andando polo monte buscando axuda, non lle axudaba a nadie, porque a axuda en realidad podía provocar a morte da persona que axudaba. Nin parentes, nin nada. É máis, ten máis axuda da xente que non ten nada que ver con ela, coñecidos, o tal, pero non os parentes. Non a familia, porque se saben que iban a ir a por eles. E acabou en prisión, non? Sí, bueno, logran de que un xuiz permita, ou non sei se un xuiz ou un gobernador, ahora non estou aquí, porque non se dice no documental, que pode baixar con confianza a casa, e que nunca vaya con nadie que a vaya a buscar para o que sexa de noite. Se hai algo que buscar, de día e acompañada. Bueno, despois hai un xuicio, piden pena de morte por ela, acaba pidindo despois 30 anos e acaba con 12. Pasa aí na Parda, en Pontevedra, e despois a levan a Saturrarán. E durante ese tempo, Lola e a súa irmá, como decías, estiveron prácticamente soas, non? Soas, porque o seu outro irmán, no momento que era quen iba a levar comida a nai, a Pontevedra, tamén lle levaban ao seu pai, porque tamén estaba ainda en Pontevedra, preso, acaban collendo, pasa uns meses na cadea, en Vigo, onde hoxe o Marco, o museo, e acaba, ao final, o acaban levando hacia Ponteareas, e ali o matan xunto a 7 personas máis. Lola vai pola mañán a levarlle o desayuno, lle dicen que xa non estaba ali, vai preguntando, e chega hasta a zona de Xinzo, onde estaba morto o seu irmán, xunto con os compañeiros. E ela chegou a velo, aínda, antes de enterrar, e quedouse para sempre a imaxe esa de onde estaba, como era o espacio aquel, que claro, cando nos a levamos,
o espacio cambiou totalmente, ¿no? Entonces sentíase confusa, e cando vamos levantando, porque lle dixemos, nos primeiro lle dixemos, querrías ir a donde está o teu irmán? Non sabíamos o sitio, ¿no? Sí. E ela encantaría ir, e fomos alá. E gravamos iso. Gravamos porque a nosa idea en principio non era facer ningún documental. Estábamos falando do ano 2007, cando estuvemos facendo as grabacións. E era para ter testimuña do seu paso pola vida, para que non se marchase nunca, porque, bueno, fixemos iso con ela e con bastante xente máis desde o Fallado da Memoria. E entonces ela quiso ir, e cando estamos ali falando e tal, e lle preguntamos se non lle gustaría que o seu irmán volvera para casa, sacalo dali daquele sitio e volvelo para casa. E que dixo? Lógicamente ela dixo que o que máis quería deste mundo. E entonces falamos coa xente da Asociación pola Memoria Histórica, que estaba excavando naquela aí por a zona de Santiago. Viñeron abaixo a Ponteareas e ali estuveron traballando para sacalo. Non se conseguiu a primeira. E aproveitaron tamén, e xa que estábamos ali, abriron outra fosa ao lado, na igrexa de Areas. E dali si sacaron a 5 personas. E estaba o irmán de Lola, sí. Non, coas 5 aquelas personas non. Un par de meses despois vi un grupo reducido de xente de RMH e abriron un sitio que era, nós non tocáramos aquela zona, posto que aquela zona había un depósito desto de unha fosa séptica que era da iglesia, era dos residuos da iglesia, non? E entonces dicimos, nos, si abriron aí non haberá nadie. Pois abriron e ali si estaba. E que sentiu ela cando se encontrou co corpo do seu irmán, que vos trasladou? O primeiro, ela non chegou a ver a fosa con eles, porque o facían así, digamos, a prisa e corriendo. Porque claro, eran outros tempos, sí, non estaba isto legislado. E ademais porque xa pecharan a maior parte da fosa. Cando apareceron, pois comunicóuselle de que apareceron os corpos. Se levaron, os corpos os levamos para Vigo, que nos facilitaron un nicho no Concello de Vigo, en Pereiró, para telos ali mentras non o podíamos levar a Berín para identificalos por ADN. E entonces pois logo xa os levamos, pero non se pudo analizar porque debido ao tema de removendo e da fosa séptica polos gases e filtracións, pois estaban moi maltreitos. Pero cando buscas 8 personas e 8 personas encontras, 8 calaveras e atopas, estaba claro de quenes eran. E ela o que quixo era, falouse coas familias, e ela que quería era si podían estar con ela os 8 corpos, porque ao final incineráronse, puxéronse en 4 furnas, non? E esas 4 furnas quedaron con Lola para sempre. Hasta que morreu. E despois de morta, pasaron xunto a súa irmán. E cando morre a súa irmán, pasan todos ao cementerio de Cangas e están todos xuntos aí agora. Antonio, ti contabas antes que contactarades con Lola no ano 2007, ela xa era unha señora, ou en 2005, non? En 2005 ou 2005, sí. A conocía do 2005, faláramos, xa fixéramos cousas, a levamos para o tema da homenaxe ás mulleres, cando se fixo no ano 2007, co bipartito daquela, e ese mismo ano decidimos gravala a Lola. E ela por que se decidiu a falar? Por que se decidiu a contar a súa historia diante dunhas cámaras? Porque yo pedí, Sí. Eu levaba moito xa con ela
moitas veces, e falábamos sempre, ela non paraba de contar má historia, ela cada vez, que ademais a veías, non? E cada vez estaba máis fuerte contándoa. Claro. Eu dixen, teño que gravala, porque Lola desaparecerá algún día e a historia marchase con ela. E ela era consciente da importancia da súa historia, non da súa historia particular, sino do que representaba a nivel xeral, porque a historia dela é a historia de centos de familias galegas que sufriron a represión. Ela percatábase dese momento da importancia de conservar a memoria con mayúsculas. De conservarla e contala sempre, o sea, había esa necesidade súa propia de que toda esta historia se sepa, e se sepa quenes estaban detrás de toda esta historia, quenes eran os que os malandros de toda esta historia e por que chegamos a aquela situación. E cando ela se avanza, spoiler, cando ela dice aquilo de morreron e non lles pasou nada, se murieron con las botas puestas. O sea, anuncia un pouco tamén o que está sucedendo hoxe. Ela supoño que coñecía as persoas que sinalaron co dedo os seus pais e que mataron o seu irmán, non? Sí, claro. E como se convive con esa xente despois durante tantos anos? Pois mira, non che vou a decir dela, vou a decir de Teresa Nores. Teresa Nores, que parente dela, a través da Unión das Familias do Rodal, Teresa e Teresa Blanco, Nores polo seu home, no? Que tamén estuvo preso en San Simón. De feito, Teresa e Nores, Joaquín, conócese en San Simón máis profundamente, ali fanse novos. Bueno, pois Teresa viña vendo desde a súa casa todos os días como un dos seus dos asesinos da súa familia, mataronlle un irmán, tanto a ela como o marido, paseábase por diante da súa casa camiño de Cangas. A casa está un pouco fora de Cangas, non? Todos os días de 39 anos paseándose un individuo por diante fachendoso e tal. E o día das eleccións do ano 82, ao día seguinte, cando gana o PSOE no Estado español, esta parte a contaba a súa filla, viu como a súa nai baixaba correndo polas escaleiras abaixo dicindo asesino, asesino, e ela saliu afora a ver que pasaba, e ves a súa nai detrás do individuo que era un dos moldes de Cangas famosos na tema da represión desa zona, correndo a toleche, escapando da nai que iba detrás del gritando así desa maneira. Xa se sentía segura de poder acusar. Sí, claro, dice, ganaron os meus. Entón, como non iba a estar segura? Non sabía ela o que iba a pasar despois, claro. Antonio, o documental está tendo moi boa acollida, de feito en Ourense, saíche dali cun premio debaixo do brazo e tamén acabas de, hai nada en Cine Europa, acaba de presentarse, estades satisfeitos, supoño, ca resposta do público, non? Sí, estando precisamente no certamen de Ourense, ti das a bienvenida a xente, no? As gracias por estar ali, e eu auséntome, no? Margarita quédase no rodaxe na proxección e ve todas as situacións que están sucedendo na sala durante a proxección do documental. E eu, cando volvo a falar, a ter un coloquio coa xente despois da proxección, vexo a todo o mundo desencaixado. E eu, en ese momento, é cando digo aquilo de estou, en estes momentos, moi contento de que todos ustedes o pasaran mal durante esta proxección. Porque iso quere decir que Lola chegou a vostedes como nós tiñamos pensado que chegase. E que non é producir un mal,
senón, como quen dice, acariciarte o corazón para que realmente teñas en conta o sentimento dunha xente e que podas transmitir ese sentimento a outra xente, quizás máis xoven. Estamos vendo xente xoven nas proxeccións que poden empezar a pensar algo mellor que aquilo de que con Franco vivíamos mejor. Un traballo imprescindible o que facedes, supoño que seguiredes viaxando con Lola por Galicia, non, Antonio? Sí, de feito, o día 4 deste mes de decembro estamos na illa. Moi ben. A presentar, vamos pouquiño a pouco, sin presas, pero sin pausa, sin duda alguna. Disfrutade deste momento, parabéns polo conseguido e sobre todo polo traballo que vindes desenvolvendo desde hai tantísimos anos. Antonio Cairo, moitísimas grazas e unha aperta grazas por pasarte unha vez máis. Gracias a vos por proxectalo. Pois ata aquí chegamos. Moitas grazas a todos e todas por acompañarnos e especialmente a Belén, a Paca, a Loli, a Silvia e a Antonio. No vindeiro capítulo, centrado aínda nos 50 anos da morte do ditador, falaremos da ferida aberta polo réxime en Galicia, analizaremos os momentos máis delicados polos que atravesou o franquismo e reflexionaremos sobre a impunidade coa que actuaron os perpetradores durante 40 anos. Falamos de prácticas de carácter xenocida, masacres, exterminio, porque realmente estamos falando dunha violencia que excedeu o que son os cánones, digamos, tanto da violencia que existía anteriormente ou das formas de conflictividade anteriores, como tamén de formas de violencia que existiron en períodos posteriores. Sí, Galicia puido ser unha Normandía. A invasión por parte dos aliados para acabar definitivamente cos fascismos europeos, nomeadamente co ese, puido ter lugar no norte das provincias de Lugo e da Coruña a partir de aí. Pararon el autobús y armados empezaron a perseguir a este grupo de jóvenes. Los jóvenes consiguieron escapar, pero uno de ellos persiguió a Teófilo del Valle, le dio el alto y disparó a Teófilo del Valle que iba corriendo, o sea que le disparó de espaldas y hasta matarlo. Risco ten un silencio rarísimo. Hasta os anos 50, 60 non se volve a cartear con amigos de Portugal. Nós temos correspondencia de historiadores portugueses como Carlos do Paso, no que lle dice, pero usted non contesta e tal, e volve a responder risco despois dos anos 50, dicindo, mire, eu son o que era, tal, pero aquí as circunstancias son as que son. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.